bien, 12:12. Ahora sí, estamos empezando formalmente pues la entrevista con Jaime Ortega, que venía a hablarnos. Yo mencioné antes de empezar esta entrevista y antes de que llegue Jaime, que realmente pues de un tema que yo considero realmente importante, un tema que debería sonar más de lo que suena actualmente. Hablamos de colegios, hablamos de universidades, hablamos de escuelas incluso, porque como país y como Latinoamérica somos en muchas ocasiones, no es una regla, pero en muchas ocasiones somos incluso hasta un poco ignorantes en el tema del manejo de las finanzas. No solemos aprender a temprana edad, en nuestra adolescencia, a aprender a manejar nuestro dinero, cómo no endeudarnos pues mucho, cómo invertir de forma correcta nuestras finanzas, cómo aprovechar el sueldo que tengamos, ya sea de 1,500 o de $300. Digamos, es algo que no se termina de explicar y que causa pues a la larga un país que globalmente, digamos, como país, pues tenemos una mala economía, tenemos un mal manejo de nuestra economía. Entonces, quiero empezar esto, pues, haciendo la pregunta de ¿qué es la educación financiera y por qué es tan importante? Bueno, básicamente, como decíamos en el tema de las matemáticas, la educación financiera termina siendo todo el día a día que nosotros vivimos, ¿no? De alguna u otra forma obtenemos ingresos de alguna actividad económica y cancelamos todos y cada una de nuestras obligaciones que adquirimos, entre esas lo básico, arrendar un departamento, pagar la luz, el agua, alimentarnos. Yo creo que es importantísimo. Y esa actividad que se vuelve día a día, en algún momento se distorsiona cuando tenemos nuestro primer empleo y comenzamos a ganar $300. Y uno dice, bueno, con $300 una persona no vive, pero resulta que nosotros vivimos con $300. Y después cuando obtenemos ya un sueldo de un trabajo en $1,000, dice, bueno, yo vivía con 300, me van a sobrar $700 y comienzas a descontrolarte. Claro. Entonces, de pronto no nos sobran los $700. De pronto no nos sobran y nos faltan más bien 200. Eso nos pasa a todos y es básicamente porque no tenemos educación financiera, porque no sabemos controlar algo que son importantísimos, los costos. Yo doy costos en la universidad y los costos son importantes desde que tenemos una gran fuente de ingreso, no cuando estamos mal y cuando nos tenemos pérdida. Pero los seres humanos cometemos ese error de decir voy a tener más dinero y por tanto voy a gastar más y comienza el descontrol. Claro. Otro tema de la educación financiera que lamentablemente es una herramienta súper buena, las tarjetas de crédito, pero terminan siendo un arma de doble filo, donde comenzamos a sobreendeudarnos y a generar problemas. Entonces, ¿qué es la educación financiera? Y muchos, especialmente en las redes sociales, hablan de esto, y muchos libros hablan de esto, de qué es la capacidad de una persona de tener ingresos y poder sobrevivir y pagar todas sus obligaciones sin necesidad de tener una actividad económica. Okay. Entonces, ¿cómo logramos eso? Ese es el gran objetivo. Claro, cuando hablamos de gastar más, gastar menos, pues entendemos que cada persona, dependiendo de lo que gana económicamente hablando, tiene un estilo de vida distinto. Probablemente yo tengo un estilo de vida distinto a Barack Obama, que fue presidente de Estados Unidos y que seguramente pues tiene ingresos mucho mayores. Esto de cierta forma nos segmenta, podríamos decirlo así, por pues alcances socioeconómicos, que es como más o menos se segmenta incluso en ámbitos como lo sería la publicidad, cuando uno estudia mi marca, para quién va dirigido. ¿Cómo podemos saber y hacer un análisis de cuánto deberíamos gastar dependiendo de cuánto estamos ganando actualmente? Aquí hay que hacer una distinción, no tiene nada que ver los ingresos, la cantidad de ingresos que tú puedas tener. Hay muchísimos futbolistas que ganan millones de dólares mensualmente y sin embargo terminan sus carreras siendo pobres, claro, totalmente endeudados. Es la capacidad realmente, una persona, y hay que entender que una persona no porque tiene $1 millón o gana $1 millón es financieramente libre, o una persona que tiene $300 mensuales no necesariamente no lo es, sino que depende de la capacidad de que ese valor que tú recibas, no importa cuánto ganas, importa cuánto te quedas tú con ese dinero y no lo distribuyes a terceros. Entonces, si ganas $300, la idea es que tú una parte de ese valor obviamente lo utilices para generar una inversión que a largo plazo
te permita tener esa libertad financiera. Si tú tienes $300, $200 y ganas el básico, $450, tienes que mentalizarte para una parte de ese valor quede en una inversión. Se habla de dividir en 3 partes esto, ¿no es cierto? Yo creo que cada persona debería autoanalizar y determinar cuánto quiere ahorrar de ese valor. Pero si son $450, se dice que 150 deberían ir para la inversión. ¿Sí? Inversiones a largo plazo. Robert Kiyosaki en su libro decía que hay 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Los 2 de empleado y autoempleado, y en la otra que tenías tu propio negocio y dabas empleo, y en la otra que eras inversionista. O sea, cómo lograr esa realización, ¿no es cierto?, financiera, de que esa inversión que tú realizas en este momento te garantice no tener que trabajar nunca más. O sea, esa es la verdadera libertad financiera, que tú administras tu tiempo, ¿sí? Y de alguna u otra forma logras cubrir tus costos. Sean $100, sean $1,000, sean de $1,000,000 al mes, tú decidirás en función de lo que tú decías, de tu estilo de vida. Pero esa libertad financiera se le puede lograr con $100 como se puede lograr con $1,000,000. Esto, cuando lo hablamos así nada más, suena un poco utópico en realidad para el promedio, diría yo que americano completamente, porque incluso en Estados Unidos pues se vive con una dependencia muy grande al trabajo, al sueldo. Si bien se gana más, se gasta mucho más en el estilo de vida, y pues a veces tenemos a Estados Unidos como un paraíso, y no siempre lo es cuando económicamente hablamos de ello, ¿no? Suena a una utopía total, porque por ejemplo, hablamos de que ganamos $450, ahorramos 150, pero no podemos vivir con 300 porque solo el arriendo de nuestro departamento, por ejemplo, sale ese valor. ¿Y cómo como? ¿Y cómo pago lo demás? ¿De qué forma podemos nosotros empezar primero desde pequeños a enseñar cierta administración financiera? Evidentemente no podemos sentar a un niño y decirle, ok, tú vas a sumar y restar este porcentaje y ni sé cuánto, pero empezar a ser consciente a la sociedad desde pequeños de la importancia de aprender a administrar esos $2 que tenemos para los caramelos, para que el día de mañana también podamos comprar otro caramelo y no nos comamos 5 hoy, pero el resto de la semana no tener ni uno. Por supuesto, es una tarea bastante compleja. Sin embargo, si utilizas una analogía, ¿no es cierto?, de cómo empezar a multiplicar ese dinero, y le dices al niño, te voy a dar $2 para caramelos, pero ¿qué tal si los compras a esos caramelos y el 50% de lo que te vas a comer lo vendes a tus compañeros? ¿No es cierto? Ya le estás enseñando educación financiera, porque estás enseñándole a que parte de su dinero puede ser productivo. Y que no necesariamente necesita comerse $2 de caramelos. Tal vez con $1 basta. Cumpliste y saciaste una necesidad de un dulce, de una recompensa. Nosotros falsamente tomamos a un dulce como una recompensa, pero es algo que está mal. Pero le puedes enseñar al niño de que puede hacer ya negocios desde pequeño. ¿Sí? Yo me acuerdo que en mi infancia, en mi tierra, hacíamos esas bolas de maní, esos dulces de mercocha. Y yo ya tenía la intención de venderlos. Entonces, eso es parte de la educación financiera. Lamentablemente no les enseñamos esto a nuestros niños. Y a veces es el egoísmo también de yo comerme todo lo que tengo. Entonces, de alguna u otra forma podemos empezar desde ahí, ¿no es cierto? Enseñándole a nuestros hijos que también tienen su primer empleo, en que parte de ese valor, ya viven con los padres, ya están medio subsidiados. Deberíamos decirles, invierte esa parte para que tú vayas teniendo un ahorro, generando una inversión que a futuro te ayude. Pero empiezas desde poco. O sea, si tienes $100, empieza con $30. Si tienes $1,000, empieza con 300, con 200, con 100. Empieza con algo. Alguien decía en las redes sociales, empieza con algo, empieza con $5. Pero el problema es que no empezamos. Queremos tener el sueldo de $2,000 para empezar a ahorrar. Claro, cuando gane más, entonces ahí voy a empezar a ahorrar. Exactamente. Entonces ese cuando gane más termina no llegando y se pasan los años y sigo más endeudados. Entonces yo creo que también es, de alguna u otra forma, controlar esos impulsos que tenemos por comprar un bien innecesario. Queremos cambiar de celular cada año, queremos cambiar de auto cada 3 años. Entonces, a veces son innecesarios. Hay uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, sigue manteniendo su mismo vehículo. Entonces,
¿por qué compramos productos que de pronto son innecesarios y no los invertimos en realmente activos, como decía Robert Kiyosaki en su libro? Realmente comprar activos. Lo que compramos a veces es un auto que termina siendo un pasivo. Claro. Compramos una casa que termina siendo una hipoteca que la voy a pagar por 25 años. Entonces estoy hipotecando mi realidad, mi vida financiera a largo plazo. Entonces esa es una de las enseñanzas que creo que hay que hacer con las personas desde muy pequeños para que vayan entrenándose en este mundo del manejo financiero, de las finanzas. Cuando hablamos de buen manejo financiero, a veces también se comenta mucho es que yo ahorro muchísimo. Y hay personas que a lo mejor fallecen con muchísimo dinero en su cuenta que nunca les significó más allá de un número en la pantalla del celular cuando vemos el valor de la cuenta. ¿Cómo podemos en realidad saber qué es un buen porcentaje a lo mejor para ahorrar? ¿Cómo podemos saber en qué invertir independientemente de lo que queramos invertir? ¿Y cuál es el primer paso para hacerlo inteligentemente y no solamente pensar o dejarnos llevar muchas veces incluso por estafas en redes sociales de invierte tanto, gana tanto a la semana, sino entender un poco más cómo cómo sería mejor aprovechar esos ahorros y no solamente dejarlos ahí como dinero guardado en una cuenta? Sí, básicamente hay que tomar en cuenta que cuando alguien te quiere estafar, apela a un sentimiento muy, muy humano, que es el tema de la ambición. Entonces, la ambición te hace invertir en productos que te ofrecen el 10, 15, 20% mensual y terminas cayendo en una estafa que a los primeros meses te cumplen, pero después terminan no cumpliendo. Entonces, también a veces, aunque es bueno el ahorro, yo trabajé mucho tiempo en el sistema financiero privado, y es muy bueno el ahorro, pero hay que tomar en cuenta que cuando aprendes finanzas, aprendes que hay un factor que se llama inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de una moneda en un mercado nacional, y por el otro lado la tasa de interés. Si tu tasa de interés no supera esa inflación, tú estás perdiendo dinero. En vez de ahorrar, cuando ahorras estás perdiendo dinero si no sobrepasas ese efecto de la inflación. Por tanto, cuando haces ahorro, cuando haces inversión, tú tienes que fijarte que tu inversión, que sea por ahorro en un DPF o que sea una inversión en alguna acción, en un título valor, en la bolsa de valores, ese rendimiento sea superior al poder adquisitivo de tu propia moneda. Con eso estás generando valor hacia futuro, o sea, estás creando valor. Caso contrario, estás realmente dilapidando tu dinero y no estás generando ese crecimiento que tú necesitas. Entonces, en las inversiones hay que ver también que las inversiones, en la medida de lo posible, en finanzas se aprende algo que también es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, si quiero generar un mayor rentabilidad, obviamente voy a generar un mayor riesgo. Claro. Si voy a tener una menor rentabilidad, voy a asumir un menor riesgo. Entonces, en ese sentido, hay muchísimos productos financieros que uno puede acceder para poder invertir. Y ya depende del apetito del inversionista, del apetito al riesgo del inversionista para acceder a una u otra alternativa. Y, por ejemplo, uno de los puntos que topamos también es la diferencia entre una necesidad, una inversión inteligente y a lo mejor un capricho del momento, que es algo que no era vital en su momento y que gastamos con pequeños valores y termina siendo muchísimo. Pongo un ejemplo de esto. A veces el dólar que damos los 25 centavos, pero lo damos a diario, entonces terminan siendo $30 mensuales y termina siendo semestralmente un valor muchísimo más grande. ¿Cómo podemos controlar estos pequeños gastos de bolsillo, si lo podemos llamar así, y saber cuándo realmente estamos haciendo una inversión, por ejemplo, en un cambio de celular? ¿Cuándo esa inversión es inteligente o nada más era algo que no era necesario? Por decirte algo, a veces también en tu profesión utilizan mucho el tema de la escasez. Ajá. O el tema de la promoción para enganchar a personas que van en un centro comercial y dicen, vean, esa refrigeradora está con un 20% de descuento, aprovechemos.
y compras una refrigeradora y cambias tu refrigeradora sin necesitarlo. Claro. ¿No es cierto? Te compras un celular de última generación con un montón de aplicaciones cuando tú lo único que haces es hacer y recibir llamadas. Uh-huh. Entonces estás comprando un activo que tiene una potencialidad enorme para hacer negocios, pero de pronto tú no la utilizas. Claro. Ahí se vuelve innecesario. Pero si eres una persona que hace diseño, que trabaja en su celular, que hace videos, que hace fotografía, de pronto tu celular se convierte en una herramienta de trabajo uh-huh. que te hace ganar más dinero. Entonces tú tienes que ir valorando, ¿no es cierto? Decían en algún momento, cuando se hacía valoración de una empresa, compramos el carro, el Mercedes-Benz, el Jaguar para el gerente uh-huh. general, y resulta que de pronto un Twingo hace lo mismo, ¿no es cierto? Haciendo referencia claro, un poco me acordé de Shakira. a referencia de Shakira. El Twingo hace el mismo efecto de llevarte y traerte uh-huh. de un lugar a otro con menos costos de mantenimiento y generando realmente ahorros que te permitan tener libertad financiera. Uh-huh. Entonces, esos pequeños errores que cometemos en la vida son los que terminan pasándote factura, generándote mayores gastos de los que realmente generan beneficios. Entonces, Robert Kiyosaki decía, si tú compras una casa para solo ir a dormir, porque a veces pasamos haciendo labores en todos lados y trabajamos 10, 12 horas, uh-huh. ¿no es cierto? Yo que trabajo en el sistema privado y también doy clases, salgo 6, 7 de la mañana de la casa y regreso 10 de la noche. Entonces, básicamente voy y duermo. Claro. Entonces Robert Kiyosaki decía, si utilizas solo para dormir tu casa, obviamente se convierte en un pasivo. Ajá. Pero si le sacas provecho a esa inversión, o sea, esos $100,000, $200,000 que te gastas en una casa, lo pones a trabajar, probablemente puedas vivir de ese valor arrendando en otro lugar. Entonces a veces los seres humanos, y especialmente los latinoamericanos, decíamos, mi mayor activo es mi casa, uh-huh. cuando probablemente es el mayor error que cometemos. Claro. Esto es pues solamente una pequeña muestra de que en realidad la educación financiera está lejos de ser la que en realidad debería ser. Por ejemplo, otro de los puntos que habíamos conversado es lo de las tarjetas de crédito. A veces creemos que tener una tarjeta de crédito es no pagarlo nosotros. Se paga solo, ¿no? Y claro, lo diferimos a 3, 4, 5 años y resulta que es un valor, digamos, de $30, $50 mensuales, pero en realidad no es un valor de $30, $50 mensuales. Anualmente o después de esos 5 años habrá sido mucho más dinero. ¿Cómo podemos saber que estamos listos para sacar una tarjeta de crédito? Ese es el primer paso, porque a veces cumplimos 18, cumplimos 20, 22, lo primero que hacemos es sacar la tarjeta de crédito. ¿Y cómo podemos utilizarla inteligentemente y no que nos pase lo que a muchas personas les pasa, y es que llenaron el cupo, entonces sacan una tarjeta en otro banco y entonces tienen 3 tarjetas de crédito todas explotadas y al final pues esos pequeños valores de 3, 10, 15, 20, 30, 50, $60 mensuales se convierten en $800 mensuales y vamos sumando lo de una, lo de otra y lo de la otra tarjeta de crédito. Por supuesto, justo mi hija se graduó esta semana de la sí. universidad y resulta que le dieron en la universidad, en la graduación, una tarjeta de crédito, no voy a decir el banco, uh-huh. pero le dieron una tarjeta de crédito y ella estaba feliz y dice, me regalaron una tarjeta. Yo le digo, sí, te regalaron la posibilidad de comprar inteligentemente con una tarjeta uh-huh. o de explotarla y endeudarte. Claro. Entonces es un arma de doble filo. La tarjeta de crédito, obviamente yo trabajé en el sistema financiero, no voy a decir que es un producto malo, pero a veces es mal utilizado. Lo claro. utilizamos mal, todos y cada uno de nosotros. Como tú decías, es fácil ir y antojarme por un celular y sé que la tarjeta lo puede pagar. Claro. Pero soy yo el que termina pagando las cuotas. Más intereses. Más los intereses. Claro. Y más los mínimos que la gente acostumbra a pagar. Entonces resulta que el pago mínimo significa que nunca voy a pagar mi deuda y siempre va a estar permanentemente creciendo. Uh-huh. Entonces esos errores hay que irlos un poco puliendo, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros los hemos cometido a lo largo de nuestra vida y lo terminamos pagando. Pero la idea es justamente lo que decíamos, de alguna u otra forma tener conciencia de para qué estoy comprando ese activo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que si se convierte realmente en un activo
o se convierte en un gasto. Si tengo que cambiar mi computadora porque soy profesor y porque estoy dando trabajos en línea o porque estoy utilizando eso para consultorías, entonces yo necesito una herramienta de trabajo, no es un computador normal, sino que es una herramienta de trabajo. Pero si yo cambio de una PC a una Mac porque simplemente está bonita, estoy generando un consumo innecesario que me está generando una afectación a mi tarjeta de crédito que termino pagándola después. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta eso. O sea, cada una de las actividades que realizamos debe ser consciente de lo que hacemos para que esa inversión, eso se convierta realmente en activo y me genere ingresos futuros. Si no se convierte en una herramienta de trabajo, simplemente, obviamente, una afición, un gusto que me quiero dar. Pero alguien decía, si yo trabajo financieramente de forma inteligente y logro tener el dinero suficiente después que mis inversiones me den para poderme dar esos gustos, ahí debería comprarme yo el Jaguar, ahí debería comprarme el iPhone, ahí debería comprarme cualquiera de los productos que yo desee tener. Pero endeudarme antes no tiene sentido. ¿Qué significa que, por ejemplo, hablemos de una utopía totalmente, ¿no? El día de mañana me gano la lotería, tengo muchísimo dinero que no estoy acostumbrada a manejar. De pronto mi vida, por ejemplo, yo vivo me invento un valor, $500. Pero de pronto tengo la posibilidad de vivir con $1.000.000. Entonces lo primero que hago es ir y gastar ese $1.000.000 y cuando se me acaba el $1.000.000 me doy cuenta de que no sé cómo vivir porque ya me acostumbré a vivir con $1.000.000 y ya no sé vivir con $500, que es como vivía antes de la lotería. Esto significa que a lo mejor si en este mundo utópico que estoy generando ahora mismo tenemos mucho más dinero, ¿deberíamos gastarlo? ¿Deberíamos ahorrarlo? ¿Deberíamos invertirlo? ¿Deberíamos gastar una parte? A lo mejor si hablamos de porcentajes, que es como muchas veces he escuchado, he visto videos, he visto clases, masterclasses, conversaciones, monólogos, donde dicen, por ejemplo, este porcentaje de aquí deberías destinarlo a esto, este porcentaje de aquí deberías destinarlo a esto. Hablemos de alguien que tiene un trabajo estable, que gana un valor fijo mensualmente. A lo mejor, ¿qué porcentaje debería invertir? ¿Qué porcentaje debería ahorrar? ¿Qué porcentaje debería gastar? Ok, en la parte de la lotería se estima y hay estadísticas de que el 80-90% de las personas que se ganan la lotería terminan siendo más pobres de lo que ya eran. Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos educación financiera, entonces no sabemos qué hacer con el dinero y comenzamos a gastar todo y a comprarnos todo lo que no hemos podido comprarnos. Y eso sucedió con boxeadores, eso ha sucedido con deportistas, claro, eso ha sucedido con muchísima gente que ha tenido muchísimo dinero, que sin embargo no ha sabido cómo manejarlo. Entonces, primero es tranquilizarte. O sea, si es que claro, te ganas la lotería, ojalá algunos de nosotros nos pudiéramos tener esa bendición o maldición, ¿no es cierto?, de ganarnos esa lotería y primero estar tranquilo. Claro. Y lo que yo recomendaría, sigue viviendo como estabas viviendo hasta ahora. ¿Sí? Invierte eso, genera trabajo, genera negocios y con ese rendimiento de ese negocio disfruta lo que querías disfrutar. Okay. Porque yo conocí a una persona que se ganó la lotería, invitó a todos sus familiares a la playa una semana completa de gastos ilimitados. Grave error. Claro. Probablemente se gastó $50,000, $100,000 que los podía haber invertido y probablemente dado trabajo a las mismas personas que invitó a esa gran farra. Entonces, yo creo que también en lo que te decía al inicio, no importa lo que tú ganes, sino cuánto te quedas con ello. Si tú comienzas a invertir parte de lo que ganas, o si tienes un valor adicional, por decirte, yo trabajo en la parte privada y además doy clases, y todo lo que he dado de clases lo comienzo a juntar y lo comienzo a invertir, tarde o temprano esa pequeña inversión de forma consecutiva, ¿no es cierto?, te va a dar frutos. Entonces puedes comprar acciones y ir a las bolsas, a la casa de valores a comprar acciones por $50, $100, $200. Puedes invertir $100 en depósitos a plazo fijo, hasta tú ver qué negocio puedes eventualmente ir generando. Entonces hay gente que empezó, tenemos ejemplos aquí como, sin hacer menciones, hay una cevichería que es muy famosa aquí, que empezó vendiéndole sus productos a los que jugaban en la cancha de su barrio. Y después poco a poco fue creciendo, poco a poco fue reinvirtiendo
y fue creciendo y hoy por hoy es una cadena y muy, muy importante en el Ecuador. Entonces, yo creo que esas pequeñas acciones son las que te ayudan. O sea, no hay que limitarse un poco a cuánto tengo hoy día y si me alcanza o no me alcanza. Obviamente hay que tratar de salir de las deudas lo antes posible si ya estás endeudado, que esas deudas no se conviertan en una bola de nieve que después sea claro, se van haciendo más y más grandes. Por supuesto, entonces tienes que ir, si ya estás endeudado, obviamente si tienes un trabajo fijo, es que ese trabajo fijo te ayude a pagar esas deudas. Pero sí que vayas trabajando en un proyecto que al futuro te garantice una estabilidad financiera. Nosotros estamos junto con unos amigos 6 años en la elaboración de un proyecto que ya está tomando vida y que esperamos que sea nuestro proyecto de vida de aquí a futuro. Entonces, pero 6 años nos tomó. Hay gente que dice, bueno, en 3 meses no sale, dejo botado eso. Claro, lo dejo. Entonces, todo depende mucho de la constancia que le demos a cada una de las cosas que hacemos. Claro, tenemos y vivimos en un mundo en donde la inmediatez es impresionante. Aplicaciones como TikTok, como Instagram, ahora nos muestran un video tras otro, tras otro, tras otro. Todos duran menos de 1 minuto y es un consumo masivo de contenido. Así que estamos acostumbrados a que si bajamos tenemos otro video, y si bajamos tenemos otro, y si bajamos tenemos otro. Y si no me responden en 1 hora, o si este negocio no se confirma este mismo día, me empiezo a desesperar porque ya no salió bien. Claro, tenemos muy poca paciencia, contrario a lo que pasaba antes, que pues mandabas una carta y a lo mejor en 2 semanas recién le llegaba a quien tenía que llegarle, y en 2 semanas volvía a ti y tenías una respuesta. Tenían mucha más paciencia para manejar, mucha más cabeza fría, podríamos decir, para manejar pues todos estos elementos, y por eso también estaban más acostumbrados a luchar por un objetivo y seguir luchando poco a poco y día a día por ese objetivo y no esperar una respuesta inmediata. Tenemos 5 o 6 minutos más o menos para topar un tema que yo considero que es de los más importantes, y es: tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pagamos una pensión escolar en caso de que sea una escuela privada, pagamos valores evidentemente de doctores, de alimentación, de lo demás. ¿Cómo podemos ir ahorrando desde ya? Que mucha gente piensa que es una exageración, ¿no? ¿Cómo voy a ahorrar yo si mi hijo tiene 1 año para la universidad? Pero de pronto llega a la universidad y la universidad es un gasto mucho mayor a lo que estábamos acostumbrados en algunos casos, sobre todo si hablamos de universidades privadas con cupos, pues valores altos que pagar semestralmente. ¿Cómo tal vez podemos enseñar a nuestros hijos a empezar a ahorrar para su futuro académico y nosotros también empezar a ahorrar para su futuro académico, y así que de pronto sea llegar a la universidad no un golpe tan fuerte comparado con el colegio, la escuela? Yo creo que para cualquier proyecto, Amanda, básicamente hay que tener control de los costos que estoy incurriendo, esos gastos de todos los días, esos gastos propios de poder vivir, ¿no es cierto? Pagar servicios básicos, alimentación, vestimenta. Sí, tener control de eso, cuidar nuestros activos. A veces compramos un abrigo, un terno, y resulta que a los 2 o 3 meses ya no sirve. O sea, tener también el control de que esos activos que nos ayudan a vivir todos los días, cuidarlos de mejor manera para no tener la intención de reemplazarlos en algún momento, claro, sino que estos me puedan servir de mucho más largo plazo y que me permitan con ese ahorro generar esa inversión que tú dices, que puede iniciar con $5 o $10 en una cuenta de ahorro programado, ¿no?, durante X tiempo, para que a los 18 años, cuando mi hija vaya a la universidad, yo por lo menos tener un valor de los primeros años de estudio, si no es que puedo tener todo, por lo menos tener los primeros años. Y eso funciona con todo. Si es que yo quiero de aquí, como tú eres muy jovencita, de aquí a 4 o 5 años quiero tener un emprendimiento, un negocio, y estoy ganando dinero, entonces ¿cuánto de esos tengo que ahorrar? ¿No es cierto? Eso te ayuda mucho las matemáticas financieras, para decir cuánto tengo que ahorrar para en X tiempo tener $5,000, $10,000, el valor que tú te hayas programado. Y obviamente en función de la tasa de interés que te den en estas instituciones, realmente poder hacer eso. O cómo voy invirtiendo, ¿no es cierto?, en acciones que también te dan valores relativamente mayores. Cómo voy invirtiendo pequeñas cantidades en acciones que a lo largo del tiempo, en 4 o 5 años, significa una inversión importante que me permita, con ese flujo de dinero, de pronto invertir en algo propio.
o en este caso la educación financiera de nuestros hijos. Entendemos nosotros que, por ejemplo, la universidad, sea la carrera que sea, es una inversión que esperamos que se devuelva, porque a lo mejor, pues, si yo, en mi caso y desde mi experiencia, estudio diseño gráfico y pago la carrera de diseño gráfico, ya sea en universidad costosa como en un instituto un poco más, pues, accesible económicamente hablando, es algo que yo espero que se me devuelva con el trabajo que voy a tener, esperando utópicamente, y al menos de ilusión, la ilusión que tendría es que yo logré retomar esa inversión trabajando como diseñadora, porque estudié para ser diseñadora. Ahora, existe una tasa altísima de personas que están más preparadas en realidad, entre comillas, para el trabajo que están haciendo. Entonces, porque tenemos desempleo, porque la situación a lo mejor económica y laboral del país no es la mejor. ¿Cómo podemos nosotros asegurar a lo mejor que nuestros hijos vayan también manejando bien el tema financiero, a lo mejor cursos, a lo mejor invertir también en la educación financiera de nuestros hijos, si conoce algún lugar, si a lo mejor usted puede dar incluso la capacitación, no sé cómo se manejen en ese aspecto, pero ¿cuál sería el primer paso para, si ya no enseñamos a nuestros hijos desde chiquiticos a manejar a lo mejor su dinero, su ingreso económico, hacerlo desde ahora? Por supuesto, hay educación informal, digamos, las redes sociales son bastante buenas en el tema de educación informal y hay algunas, yo creo que cada una de las personas a veces son, las catalogan como vendedores de humo, pero realmente en lo poco o mucho que tú puedas aprender de ellos, que aprendas algo, yo creo que es importante. Obviamente también tienes que seguir una educación formal, como todos. Algunos no nos enseñan a ser padres, algunos no nos enseñan a educarnos financieramente y dicen, bueno, hay que ser un buen doctor, hay que ser un buen arquitecto, pero resulta que no sabemos manejar el dinero. Entonces, nosotros como grupo, actualmente, y te decía al inicio de la charla, estamos en un emprendimiento que hace 6 años lo hemos estado construyendo, que es un instituto de educación superior que se llama el INTEC, donde vamos a dar muchas de estas charlas empresariales. Es un instituto de técnicas empresariales, donde queremos dar justamente estos tips a las personas de escasos recursos económicos o de personas que están con un ingreso relativamente bajo, digamos, darles estas charlas para que ellos también vayan utilizando inteligentemente su dinero. En ese sentido, estamos abriendo las puertas ya de nuestra institución. Queremos un poco invitar a la ciudadanía a que nos conozca. Estamos trabajando en nuestras páginas web, en nuestras carreras, en nuestra oferta académica, que es bastante variada, para que puedan acceder a esta información que es de vital importancia y, como yo le decía al inicio, es el día a día de los seres humanos. Claro que sí. El tema del manejo financiero, el manejo del pago de las cuentas, el flujo de caja, cómo administrar adecuadamente tu dinero y saber cuándo te va a hacer falta. Y también las diferentes alternativas que tienes para ir generando ingresos adicionales. Claro, esto es pues realmente importante y es algo que se habla mucho pero se enseña poco, porque hablar es distinto a enseñar. Entonces es el momento adecuado, cualquier momento, cualquier edad, es el momento adecuado para invertir en nuestra educación financiera, porque lo ideal sería que todos tengamos un futuro, no sé si asegurado al 100%, pero al menos con una base para no tener a lo mejor que trabajar hasta tener 90 y tantos años por necesidad, al menos no tener que sufrir hambre, tener que sufrir no tener hogar, tener que sufrir situaciones que realmente son dolorosas para las personas y que podrían haberse evitado si hubiéramos tenido un buen pues educación financiera, ¿no? Porque creemos que como ganamos un valor que a lo mejor no es tan alto, no podemos invertir y tenemos que conformarnos con vivir como estamos viviendo y pues sobre todo tenemos que educar a nuestros hijos para vivir como nosotros estamos viviendo. Así que si realmente es un tema pues que debe toparse más seguido y uno tiene que invertir en ello porque pues como digo, cuando uno aprende algo, uno espera que tenga una retribución y en este caso pues el aprender a manejar nuestra economía es algo que va a tener una retribución incluso económica porque pues vamos a aprender a vivir de mejor forma e incluso en muchas ocasiones asegurar el futuro de lo que son nuestros hijos, lo que serían incluso nietos, cuando hablamos ya de gente que pues ha hecho todo un imperio, ¿no? No me queda más que agradecerle.
muchísimas gracias por estar aquí, Jaime. Muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos un poco, por darnos al menos una base bastante guiable de que seguir con respecto a nuestra economía, y pues esperamos que este sea un tema que se hable mucho más. Muchísimas gracias, Amanda. Tú topaste un tema que lo voy a mencionar, es que nunca es tarde para aprender, Sí. independientemente de la edad. Sí, Muchísimas realmente gracias. En el INTEC los esperaríamos a todos. es un gusto, y pues ya cuando se lancen ya saben que las puertas de Colores para la Vida están también abiertas, pero en tal caso pues como decimos, nunca es tarde. Si ya hemos vivido una vida entera, ya tenemos 60 años a lo mejor, tampoco es tarde para aprender a manejar incluso lo que sería nuestra pensión, por ejemplo, de jubilado. Al menos pues que esa pensión alcance y sea suficiente y hasta más para tener una buena vida el resto de años, incluso pues como dije, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las personas que al final podrían heredar en caso de imperios y de familias que han creado algo muy, muy grande y que podemos tomar como ejemplo. Entre esas, pues yo menciono, no por hacer publicidad, pero menciono, por ejemplo, la corporación La Favorita, que nació igual como una tiendita, y ahora pues son realmente algo bastante pesado a nivel Ecuador, y me parece que ya actualmente internacionalmente están incluso en Perú, si no estoy mal. En Perú, en Panamá Sí. compraron un grupo de supermercados importantes y farmacias. Claro, es realmente pues impresionante cómo esa tiendita con una buena cabeza que maneje la economía y que maneje la inversión de forma correcta, pues se puede convertir en el imperio que es ahora, porque es todo un imperio aquí y afuera del Ecuador. Muchísimas gracias, Jaime.